Está. Buenas Dale, tardes, querido, Raúl. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Acá tal? estamos, acá Bueno, estamos. en nombre del club te queremos agradecer por acompañarnos esta tarde y ayudarnos un poco a pasar este momento de aislamiento donde estamos todos tan ansiosos. Ok, ok, no, tranquilo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Daniel por el contacto. Y bueno, no, para mí estos son momentos de mucha solidaridad, por decirlo de alguna manera. Y si bien tengo las ocupaciones estoy bastante atareado con mis pacientes, con deportistas y con las instituciones en las que estoy trabajando, siempre me hago un lugarcito para poder compartir estos ámbitos con la gente del deporte, ¿no? Con las instituciones, con los clubes, con los padres, con los deportistas. Me parece que es como muy necesario, así que los felicito a ustedes por organizar este espacio. Y bueno, la idea es compartir un poquito de lo que yo les puedo llegar a aportar este, acerca de bueno, la psicología. Y en este punto, digamos, no tanto la psicología del deporte, que es mi especialidad, sino algunas cuestiones más que tengan que ver con cuestiones vinculadas a la salud mental en general y a las preocupaciones que están teniendo las personas, independientemente si hacen deporte hoy día o no, y algunos datos que estamos recabando desde lo que es el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología, que es donde yo soy docente, y bueno, me interesa por ahí también compartir esos datos, porque más allá de que son datos de población general, les pueden servir a los chicos, les pueden servir a los padres, les pueden servir a los entrenadores, para entender un poco qué es lo que les está pasando en estos momentos en cuanto al malestar psicológico, y por supuesto, a partir de esa información, diseñar o establecer estrategias de intervención más adecuadas, ¿no? Un poco la idea es esa, si les parece. Sí, sí, espectacular. La verdad que, bueno, en nombre del Departamento de Deportes y Recreación del club en particular y de todos los socios, estamos saliendo por nuestro canal de Zoom y por YouTube en vivo también, en el canal del club. Así que Ah, hay un buenísimo. montón de gente que está muy interesada en participar de esta charla. Y bueno, agradecerte Entiendo. nuevamente por todo esto. Bueno, no, un placer, un placer. Bueno, como les decía, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología viene haciendo una serie de mediciones desde que comenzó la cuarentena, y la verdad es que estamos obteniendo algunos datos que son preocupantes, ¿no? No alarmantes, pero sí para prestarle atención y para tenerlos en cuenta. Es decir, y básicamente uno de los objetivos del estudio es mostrar la necesidad de que los trabajadores de salud mental seamos considerados trabajadores esenciales, cosa que no está sucediendo hasta el momento. Es decir, los psicólogos somos, digamos, no sé, parece que la salud mental de la población no interesara mucho, ¿no? Y la verdad es que debería interesar porque los datos son, como te decía recién, no son alarmantes, pero son preocupantes. Desde aproximadamente el día 10 de cuarentena empezamos a hacer estas mediciones, y lo que queda muy claro es que, bueno, la cuarentena, independientemente del lugar en el que estés o de la forma en que la estés llevando adelante, no es una experiencia agradable para nadie. ¿Eh? Ese es un primer dato interesante. No es agradable. Esto que está pasando, ninguna persona ha respondido que le agrada lo que está sucediendo. No, no pasa eso. Hubo un aumento significativo en el día 70, que fue la última encuesta, en la intensidad para todas las emociones y cogniciones relevadas, digamos, ¿no? Es decir, a mayor cantidad de días de cuarentena, mayores indicadores de malestar psicológicos, ¿no? Y de sintomatología psicológica. Sin llegar a cuestiones extremas, pero digamos, a partir de la segunda medición, la intensidad del conjunto de emociones y cogniciones se mantiene estable en los valores altos, es decir, nunca descendió. Los mayores niveles de intensidad siguen correspondiendo a preocupación en relación a la incertidumbre y a la ansiedad. Es el eje principal. Y proporcionalmente lo que más se ha incrementado es el miedo y la depresión. ¿Sí? Eso son como los datos más relevantes. La última encuesta fue sobre 2.940 personas en los principales centros urbanos del país. La preocupación, la incertidumbre y la ansiedad son los sentimientos más manifestados. Un 57% de esta muestra dijo sentir depresión,
y de estos 57, un 18% manifestó estar muy o bastante deprimido, ¿sí? Cosa que habitualmente no sucede, digamos, ¿no? Un 41% experimentó en algún grado una pérdida del sentido de la vida. Es decir, y esta es una pregunta que habíamos hecho al principio, si la gente había tenido pensamiento, la pérdida del sentido de la vida, por lo general lleva a tener, digamos, pensamientos suicidas. No quiere decir esto, y no se alarmen con este dato, que la gente se vaya a suicidar, pero cada vez aparece más ese pensamiento, ¿sí? Es decir, aún en manera de chiste, ¿no? Es decir, bueno, por ahí hablas con algún amigo, por ahí mis hijos que son también de 20, 23 años, bueno, qué ganas de pegarme un corchazo, ¿no? Como diciendo, como manifestando, bueno, esto no tiene mucho sentido, y es una idea recurrente, digamos, ¿no? Que es para prestarle atención, es para prestarle atención. Y esta pérdida del sentido de la vida llega a niveles muy altos en un 14% de la población encuestada. Es decir, ¿y qué es lo que vemos fundamentalmente en esta cuestión? Que la franja más vulnerable, la franja etaria más vulnerable, son los que van de entre los 18 y los 29 años. Esa franja etaria mostró un mayor impacto en cuanto a estos síntomas, ¿no? ¿Por qué me interesa compartir este dato? Porque la mayoría de nosotros trabajamos con deportistas, ¿sí? Si bien hay toda una camada de deportistas, cadetes, juveniles, menores, etc., el mayor bloque de deportistas es en esa edad, entre los 18 y los 29 años, ¿sí? La primera del club, por ahí, el promedio de edad es 27, 28, en fútbol, en vóley, en básquet. Entonces, es una franja etaria con la cual los que estamos vinculados al deporte en general tenemos mucha relación. Y esta encuesta lo que está demostrando es que es la población más vulnerable. ¿Cuáles son las explicaciones o las hipótesis que nosotros establecemos para que esto suceda? Es decir, tiene que ver con lo que son las estrategias de afrontamiento, ¿no? Es una edad en donde las estrategias de afrontamiento adecuadas para hacer frente a situaciones estresantes o potencialmente amenazantes pueden no estar del todo adquiridas o desarrolladas. Es decir, nosotros no nacemos con estrategias de afrontamiento, es decir, no sabemos cómo enfrentar una situación, un duelo, o la muerte de un ser querido, o un divorcio, o la pérdida de un trabajo, o la muerte de un perro que tenemos hace mucho. No lo sabemos, lo aprendemos, ¿sí? Y en esa edad estamos todavía en proceso de desarrollo y de aprendizaje. A los 20, 21, 22 años, la verdad que estamos todavía en proceso de desarrollo, y también hay unas situaciones que nunca se dio un caso como este. Es decir, el otro día veía un meme muy gracioso, que había una chica, creo, con una pancarta que decía, bueno, discúlpenme, estoy haciendo lo mejor que puedo, es mi primer pandemia. Bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos en función de que en nuestra primera experiencia, yo nunca estuve 100 días encerrado, digamos, ¿no? Está bien, yo vivo en el campo, estoy en Cañuelas, tengo hectáreas para correr, yo salgo a correr, corro 10 kilómetros, 11 kilómetros, camino. La persona que la tengo más cerca la tengo a 3 kilómetros, con lo cual no estoy, digamos, dentro de lo que es el AMBA, ¿no? Que es la gente que por ahí la está pasando peor, porque tiene que, y ahora se va a poner más rígida la situación, y la verdad es que, bueno, en ese contexto aparecen estas problemáticas, ¿no? Y es para prestarle atención. Una aclaración, digo, si me quieren interrumpir, si me quieren preguntar, cortar, etcétera, tienen la absoluta libertad para hacerlo, porque también es interesante en estos casos el debate, la pregunta, la duda. Esto enriquece mucho la charla, si no va a ser un monólogo mío y la verdad que no tengo intenciones de que sea solo un monólogo. Así que si hay algún dato que no les quedó claro o un dato que les genere alguna pregunta, por favor me interrumpen sin ningún problema. Perfecto. Quieran, ¿está? Perfecto. No sé, la hacen al moderador ahí y la compartimos y la revisamos, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco con estos datos, es decir, a ver, si bien yo soy psicólogo del deporte y mi principal área de trabajo es la conducta del sujeto en situación deportiva, me parece que estamos en una situación en donde eso se ha corrido un poquito y el eje hoy está más puesto en lo que es la higiene mental y la psicoeducación. Por eso me interesa compartir estos datos, ¿no? Porque por ahí ustedes diciendo, che, al final convocamos a un psicólogo del deporte y nos está hablando de datos que no tienen que ver con la psicología del deporte. Pero bueno, en este momento en donde no hay competencia, donde no hay entrenamiento, donde no hay objetivos deportivos inmediatos, nos parece a nosotros que
que nos hemos transformado un poco más en agentes de salud mental, en higienistas mentales y en psicoeducadores que en psicólogos del deporte. Me parece que la prioridad hoy está más que nada en la salud mental que en cuestiones vinculadas al rendimiento deportivo. Por eso es que hago esta presentación, ¿no? Después vamos a hablar obviamente de cómo estas cuestiones están impactando en la vida del deportista, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es la que está al tope de las elecciones, casi con un 40% de la gente elige como descriptor de su estado de ánimo la incertidumbre, ¿sí? Y son respuestas espontáneas, digamos, ¿no? La crisis global y multidimensional, digamos, la incertidumbre se ha maximizado y está en el centro de nuestro eje emocional cognitivo. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Por qué la incertidumbre es tan importante? Porque es catalizadora, ¿sí? de gran parte de los otros sentimientos y por lo general de emociones de sentido negativo, de signo negativo, ¿sí? La incertidumbre actual, que invade todos los ámbitos de la vida, no solamente en cuanto a la salud mental, el trabajo, la familia, la economía, los proyectos de vida, hay mucha incertidumbre en relación a eso, ¿sí? Y entonces la incertidumbre constituye una incubadora perfecta de inseguridad, de estrés, de ansiedad, de angustia, de temor al futuro. Es decir, por eso es tan importante prestarle atención a este constructo psicológico. Es decir, llevado a un lenguaje más coloquial y más natural, porque veo que hay muchos chicos escuchando, el no saber qué va a pasar suele generar mucha angustia y mucha preocupación, ¿sí? O mucha tristeza. Es decir, no sé, un nene de 7, 8, 9 años le pregunta a los papás, ¿nos vamos a ir de vacaciones este año? Y no lo sé. Y la sensación que ese chico por ahí percibe es de tristeza, en relación a que no va a saber o que no sabe qué es lo que va a pasar. Por ahí si la respuesta es, sí, nos vamos a ir 20 días a Disney, fenómeno, qué bueno. O sea, el saber qué va a pasar modifica el estado de ánimo. Y en este sentido y en este contexto, la incertidumbre, o sea, el no saber qué va a pasar, genera o incuba por lo menos muchas emociones y muchos sentimientos vinculados a el estrés, la ansiedad, como les decía, el temor, el miedo, la pérdida del sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no es para... es un constructo que hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Y en ese sentido, me parece interesante que la información que manejemos o que la información que hagamos circular a nuestros hijos o a los deportistas mismos sea siempre información oficial, sea siempre información veraz, basada en datos, basada en evidencia. Es decir, bueno, a ver, la mayor incertidumbre que hay en relación al deporte, ¿cuál es? ¿Cuándo volvemos? ¿Sí? ¿Cuándo volvemos a entrenar? ¿Cuándo volvemos a jugar? Y la verdad es que no se sabe nada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a seguir teniendo esa incertidumbre. Yo actualmente estoy trabajando como psicólogo del deporte de Argentino de Merlo, la primera división del equipo de fútbol que compite en la primera C, y esta semana decidimos dar 2 semanas de licencia hasta el 13 de julio, por 2 razones. Se vencieron los contratos de la mayoría el 30 de junio, y la otra razón es que no tenemos certeza de si vamos a volver a entrenar, si vamos a volver a competir este año, si no vamos a competir más. Y la verdad que esa incertidumbre en el mundo del deporte genera mucha desmotivación, mucho desgano, mucha irritabilidad, baja el nivel de tolerancia a la frustración, hay que revisar el establecimiento de metas, los objetivos, un montón de cosas que lo único que hacen es generar malestar psicológico, ¿sí? Entonces decidimos dar licencia y retomaremos el 13 de julio con tal vez alguna información un poquito más certera. Pero bueno, volviendo un poquito al significativo impacto psicológico sobre la salud mental de la población, el mayor impacto lo notamos en lo que es el trípode emocional cognitivo compuesto por la incertidumbre, la preocupación o la ansiedad. Es decir, me interesa machacar sobre esto porque uno a veces tiene la sensación de que las cosas le están pasando solamente a uno, ¿no? O decir, bueno, estoy re ansiosa, y no puede ser, y estoy re ansioso, y, bueno, tranquilo, le está pasando al 70% de la población. Esto que te está pasando a vos, le está pasando al 70% de la población, en mayor o menor medida. Toda la gente está manifestando ansiedad. No, me está costando mucho dormir, nunca tomé pastillas para dormir y ahora estoy tomando. Bueno, tranquila, el insomnio ha aumentado considerablemente. La mayoría de las personas están experimentando trastornos del dormir.
aún aquellas personas que no lo han manifestado nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué trae aparejado ese insomnio? Mayor consumo de ansiolíticos o de pastillas para conciliar el sueño. ¿Eh? Por ahí alguien que nunca tomó un Dormicum, un Valium o algo, está tomando, ¿sí? Entonces la medicación también se ha incrementado y sobre todo la medicación vinculada a cuestiones de manejo de ansiedad. ¿Eh? La gente está resolviendo el manejo de la ansiedad a partir de la medicación, no del yoga, no Raúl, de la ¿y meditación. ¿Sí? cómo hacemos para mejorar o manejar, mejor dicho, esas emociones? No, primero la información, ¿sí? Primero saber, es decir, la información, aun cuando no sea de tu agrado, ayuda a bajar la incertidumbre. Es decir, esto está pasando. No me gusta, no me agrada, no me parece copado, pero está pasando. Ok. Entonces me está pasando algo que le está pasando al del departamento de arriba, al del departamento de abajo, al de la casa de al lado, al de la casa de allá, a mi vecina de más allá, a mi cuñada, a mi sobrino, a mi tía, a mi abuelo, ¿sí? Entonces, de movida esa información debería darte un feedback de que, bueno, hay un montón de gente en esas circunstancias, en esa situación, ¿sí? Y acá entra en juego mucho las características de personalidad de cada uno. Si vos naturalmente, o en tiempos normales, digamos, por describirlo de alguna manera, sos una persona ansiosa, bueno, esa ansiedad en este momento se va a potenciar, ¿sí? Ahora, si vos sos una persona, digamos, que habitualmente no sos ansiosa, podés llegar a estar ansiosa, pero hay que hacer ahí una diferencia entre lo que es la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. La ansiedad estado es cuando vos te pones ansioso ante un estado particular, una entrevista laboral, una discusión con tu pareja, un partido difícil, una indicación del entrenador que no te gusta, qué sé yo. Y después tenés el estado de ansiedad más rasgo, que ya está más vinculado a tu característica de personalidad, que vos te pones ansioso por cualquier cosa. No, fuiste al chino a comprar 1 kilo de fideo, no había, y ya te pones mal. O fuiste, o te tenés que ir, no sé qué, y ya estás ansioso. O sea, todo el tiempo estás ansioso, ¿sí? Entonces, dependerá mucho de lo que dije al principio, ¿no? De con qué estrategia de afrontamiento vos contás para hacer frente a esta emoción, que es la ansiedad. En principio, en el lenguaje más clínico, la ansiedad es una emoción con un tinte más negativo, digamos, ¿no? En el mundo del deporte no tanto. En el mundo del deporte a veces necesitamos tipos ansiosos o chicas ansiosas para jugar. Eso tiene que ver con la activación, con la fiebre de prearranque, bueno, con un estado emocional más vinculado a la competitividad, ¿sí? Entonces es necesario, no tiene un contenido tan negativo en el deporte la ansiedad. Pero en la vida anímica en general no es tan bueno estar ansioso, ¿sí? ¿Cómo lo manejás? Bueno, buscando actividades que vos sepas, es decir, yo siempre hago la siguiente prescripción, ¿no? Bueno, vos te pones nerviosa, o te pones ansiosa, o lo que pasa es que también la gente tiende a como a banalizar el concepto, ¿no? Es decir, bueno, yo soy reansiosa. Bueno, pará, vamos a ver, vamos a hacer una evaluación, vamos a tomar un test, ¿sí? Porque si no, por ahí no sos ansiosa, sos otra cosa, ¿sí? Pero ante la manifestación de una situación que vos identificás como ansiedad, vos ponés en juego actividades o recursos o conductas. Te pones a cantar, te pones a mirar una película, agarrás un libro, escuchás música, salís a correr, lees, no sé, tenés si estás en pareja y por ahí haces el amor y eso te baja la ansiedad, es decir, cualquier canal de vehiculización de la energía que te genera la ansiedad puede ser útil, ¿sí? Tomás medicación, te sentís ansioso, agarrás una pastilla, te la tomás, es decir, hay varias maneras de manejar la ansiedad. En este momento, en donde es una sensación bastante frecuente y bastante habitual, hay que recurrir, digamos, a cosas que por ahí no tenías en carpeta, en tu batería de herramientas o en tu valijita de estrategias de afrontamiento. Bueno, tendrás que ser creativo, tendrás que ir generando, no sé, yo por ahí cuando estoy muy preocupado me pongo a cocinar, ¿sí? No sé, es una actividad que hago yo. Hoy hice una sopa de verdura y a mí me gusta picar la verdura muy chiquita. Entonces me lleva como 40 minutos picar la zanahoria, calabaza, la papa, la batata, el zapallito, el hinojo. Y es una actividad terapéutica. Entonces escucho música, pico la verdura chiquitita y nada, es un rato que, no sé, me ocupo de otra cosa. ¿No? Y no estoy pensando en lo que me generó la ansiedad. ¿Sí? Bueno, digo una actividad muy sencilla y no es que sea
Narda Lepes ni mucho menos, pero bueno, otra persona podrá agarrar un pincel y una acuarela y ponerse a pintar, otra persona podrá agarrar una guitarra y ponerse a tocar, otra persona tendrá elementos deportivos en la casa y se podrá hacer una rutina de preparación física. Es decir, son muchas las maneras de enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en relación a esto? Tenés que tener la motivación suficiente para hacerlo, ¿sí? Esa también es otra variable que está bastante golpeada en estos tiempos, ¿no? Dice, bueno, ¿qué me motiva? ¿Cuál es el motivo por el cual haría esto? Bueno, en este caso, el motivo sería bajar la ansiedad, o reducir este malestar que tengo, porque claramente sabemos que la actividad física o actividades placenteras generan neurotransmisores que están vinculados al bienestar psicológico, como son las endorfinas, por ejemplo, ¿no? Que hacen que la persona se perciba bien, tenga una percepción subjetiva y objetiva, porque es fisiológica, de bienestar. Cualquiera de ustedes, no importa la edad, que sale a correr, que sale a andar en bici, que sale a esquiar, que va a la playa, que camina por la playa, cuando termina esa actividad se siente mejor, se percibe mejor, ¿sí? Se percibe más flaco, se percibe, te pegas una ducha, te tomas un Gatorade, o te tomas un agua mineral, o inclusive una cerveza en verano, y la sensación de bienestar aparece, ¿sí? Eso tiene dos explicaciones. Una explicación fisiológica real, de que tu sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio está mejorando producto de la actividad física, y el efecto placebo que te genera esta sensación de decir, bueno, hice algo por mí, hice actividad física, estoy mejor. El efecto placebo es aquella sensación subjetiva que tengo de mejora, independientemente si la mejora es real o no. ¿Cuál es el ejemplo para ilustrar esto? Es, te duele la muela, te tomaste un analgésico fuerte, y antes de que haga un efecto fisiológico realmente el analgésico, vos te sentís mejor. Por el solo hecho de tomar ese analgésico, ya la sensación de dolor disminuyó. Eso es efecto placebo, ¿sí? Eso es el efecto placebo. Bueno, en este contexto de pandemia, no es fácil, digamos, lograr situaciones que te generen efecto placebo. Por millones de razones, cuestiones de espacio, cuestiones de tiempo, cuestiones de convivencia, cuestiones de que no puedes salir, cuestiones de que no tenés los elementos para hacer actividad física, te gustaría tocar guitarra pero no tenés guitarra, te gustaría aprender inglés pero no tenés cómo hacerlo, te gustaría un montón de cosas que no las podés hacer. Sin embargo, la tecnología hoy felizmente nos permite estar haciendo esto, te permite bajarte tutoriales de YouTube, te permite empezar a compostar basura que nunca lo habías pensado, entonces ahora, como no sé, pusiste un tacho, conseguiste lombrices, tierra y le metés la basura ahí, y estás haciendo un montón de cosas que nunca pudiste hacer. Yo creo que uno de los beneficios, si se quiere, de esta situación es que todos nosotros, independientemente de lo que hagamos, hemos experimentado muchos más momentos de creatividad que antes, ¿eh? O de interés por cosas que antes no nos interesaban, o de actividades que antes no hubiéramos realizado y que la estamos realizando, ¿eh? Sí, hay que Pero explorar. bueno, totalmente, totalmente. Hay que explorar, hay que innovar, hay que interesarse por lecturas nuevas, por músicas nuevas, por platos de comida nuevos, por, no sé, actividades o habilidades, inclusive habilidades manuales, que vos no creías que tenías, y las podés poner en práctica y decir, wow, mira vos, al final soy bueno para la costura, no sé, o soy bueno pintando, o soy bueno escribiendo, o qué sé yo. Y no es que quiero caer, y no estoy diciendo con esto, no estoy transformando esto en un manual de autoayuda, ni siquiera en una lista de tips para que ustedes, pues si no sería como muy mágico, ¿no? Bueno, ahora me pongo a tejer y eso mejora mi estado de ánimo. No, qué sé yo, no funciona así. Lo que estoy tratando de escribir es una serie de acciones que se pueden llevar adelante para mitigar un poco los efectos negativos de esta cuarentena. Insisto, el sentimiento, emoción, pensamiento, si yo soy cognitivo-conductual, no soy psicoanalista. Por lo tanto, mi marco teórico es la psicología cognitiva, que establece que las conductas de los seres humanos están muy vinculadas a sus pensamientos, a sus emociones y a los sentimientos, ¿sí? Es decir, yo tengo una determinada emoción, me desencadena determinado pensamiento y me comporto de determinada manera, ¿sí? Eso es básicamente el sustento teórico de esta mirada que estoy dando, ¿sí? Entonces, ¿tengo que prestarle atención en estos momentos a mis emociones? Sí. ¿Tengo que prestarle atención a mis pensamientos? Sí. Y sobre todo tengo que prestarle atención a qué hago en ese estado,
cómo me comporto, cómo me relaciono con el otro, cómo me cuido a mí mismo, qué hago y qué dejo de hacer, en función de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Lo que les estoy mostrando es que la gente mayoritariamente está sintiendo ansiedad, está pensando con miedo, está perdiendo el sentido de la vida, está manifestando preocupación. Es decir, hay como emociones y sentimientos muy negativos. En la vida diaria, mientras trabajamos, vamos, venimos, entramos, salimos, qué sé yo, no tenemos tanto tiempo para dedicarle pensamientos a este tipo de situaciones. Bueno, hoy sí, ¿sí? Hoy sí, porque no tenemos muchas opciones. Entonces, claramente nuestros comportamientos se están modificando en función de esas maneras nuevas que estamos teniendo de abordar estas cuestiones. Por eso es importante conocerlas, por eso es importante saber qué hacer, o por lo menos saber qué va a pasar. Después el qué hacer, y por ahí no lo tengo tan claro, por ahí no se me ocurre, pero bueno, sé que estoy en las generales de la ley. Entonces empiezo a hablar con alguno, a consultar con otro, a meterme en un Zoom de acá, a averiguar qué pasa en estos casos, ver lo que está pasando en otros países. Es decir, siempre de fuentes fiables de información, ¿sí? De artículos confiables, de artículos medianamente científicos, de profesionales que más o menos estén capacitados para hablar de lo que están hablando. También esa es otra cosa que yo estoy viendo, ¿no? La proliferación de pseudo especialistas en neuro, lo que fuera, en coaching ontológico, en no sé qué y no sé cuánto, neuronutrición, neuroliderazgo. Pues sí, bueno, pará. Hay gente que ya está hablando cómo va a ser la vuelta a las competencias y no hay datos. Entonces eso confunde mucho. Por eso yo hago mucho hincapié en que la información que consumen tiene que ser precisa, tiene que ser confiable, tiene que ser veraz, no magnificar los datos, no exagerar o no exacerbar, digamos, los números. Si bien el pánico es una situación que está apareciendo bastante, bueno, la verdad es que también hay que entender y de alguna manera relativizar algunas cuestiones. Porque si vos tenés 22, 23 años, suponete que te contagies el COVID-19, pero no tenés ningún problema respiratorio, no tenés antecedentes pulmonares, no sufriste una neumonía, no te va a pasar nada. Vas a tener una gripe recontra fuerte, vas a estar en cama, postrado por ahí, con 39 o 40 de fiebre, 4, 5, 6, 7 días, pero no te vas a morir. Realmente no te vas a morir, salvo que seas persona de riesgo, de edad avanzada, oncológico, o que tengas alguna patología en donde tu sistema inmune, ¿sí? Y esto por ahí algún médico escuchando que lo puede corroborar, donde tu sistema inmune esté debilitado. Ahí tenés mayores chances de pasarla mal. Pero el porcentaje de gente que se está muriendo está por encima de los 60, 65 años. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que la franja vulnerable o más vulnerable en cuanto al malestar psicológico es la de 18 a 29 años, no es la más afectada directamente por el COVID-19. ¿Sí? Pero sin embargo es la más vulnerable. Y vos decís, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque hay un montón de cosas que no están pudiendo hacer producto de esta maldita pandemia que a esa edad habitualmente la hacen. ¿Sí? Y hoy no lo están pudiendo hacer. Entonces eso genera preocupación, genera ansiedad, genera malestar, genera incertidumbre. ¿Qué piensa la gente en cuanto a su perspectiva de futuro? El 40% manifiesta que esto ha cambiado un poco y está algo más pesimista respecto a cómo seguirá su vida personal y familiar post pandemia. ¿Sí? Nada, ese es un dato. Si la gente tiene como, está más pesimista. ¿Y cómo vas a seguir? Y no sé, la verdad que no sé. Vamos a ver, me parece que me va a ir un poco peor. La salud mental en general, digamos, tomando en cuenta el estado de bienestar general y comparando cómo la gente estaba antes de la crisis y cómo se encuentra hoy, la mayoría, no la mayoría, pero digamos un porcentaje alto, casi el 44% de los encuestados, manifiestan que están algo peor que antes. ¿Sí? Que en este proceso de 100 días de cuarentena, 70 en realidad que fue la última encuesta, la gente se percibe peor que antes. Y eso es un dato que también hay que tener en cuenta. ¿Sí? Se observan también que los niveles de ansiedad, angustia y sobre todo depresión y pérdida del sentido de la vida se presentan en mayor medida en la población joven de 18 a 29 años, se los comenté. Los adolescentes enojados, que dicen que están cansados de la relación con sus padres, esto aparece mucho también, muchos adolescentes enojados que están hartos de los padres, porque la verdad es que están conviviendo mucho más que antes,
están participando de actividades que antes por ahí no participaba. Los adultos están manifestando que ya no tienen contención en los espacios en los que acudían en caso de crisis, tu terapia, un café con amigos, salida con amigas, si no lo estás pudiendo hacer. Y que eran espacios que por ahí vos los hacías, digamos, por cuestiones de placer y también decir, bueno, ponerte a charlar con alguien, café por medio, cerveza por medio, lo que fuera, de tu vida, de tus cosas. Bueno, hoy no lo estás pudiendo hacer. Entonces, te la estás comiendo y eso, digamos, genera malestar, ¿sí? Pero bueno, nada, eso era un poco lo que les quería compartir en cuanto a estos datos que están más vinculados, digamos, al malestar psicológico que está percibiendo la población, a datos de población en general, de Capital, de Gran Buenos Aires, Santa Fe, los grandes centros urbanos. Nada, para que sepan que si se sienten ansiosos es esperable, que si están con incertidumbre elevada es esperable, que si sus chicos le dicen que están hartos de ustedes es esperable, que si su pareja le manifiesta que no está pudiendo dormir, no es porque está pensando en otra o en otro, sino que porque el insomnio está apareciendo en estos momentos, que si ven a alguien de su casa tomar una pastilla para dormir, bueno, están recurriendo a ansiolíticos y a pastillas para mejorar el sueño. Es decir, digo, no naturalizar, pero sí prestar atención a que, bueno, que cosas que por ahí antes no pasaban, hoy están pasando, es esperable que pasen. Y no estoy diciendo que sea normal o anormal, simplemente es esperable. Por el contexto en el que estamos viviendo, se espera, porque se ve en los datos que estamos recabando, que está pasando eso, ¿sí? Y bueno, y a partir de esos datos, diseñar alguna estrategia de intervención o algunas políticas locales, no sé, de las que fueran, o familiares. Es decir, modificar la organización de la casa, modificar los hábitos, las rutinas, el orden, los horarios, no sé, por ahí. Antes era un placer comer todos juntos, y por ahí hoy, no sé, yo estuve acá en el campo 53 días con mis hijos, uno de 20 y otro de 23. Y al principio sí, estaba bueno, tratábamos de mantener algunos horarios y almorzábamos los tres juntos y cenábamos los tres juntos. Y después, bueno, los chicos se quedaban mirando una serie hasta las 4 de la mañana, se levantaban a las 3 de la tarde y yo no iba a esperar hasta las 3 de la tarde para comer. Yo comía a las 12 a la 1, ellos se levantaban, comían o no, o directamente por ahí cenábamos. Es decir, se desordenó un poco, pero fue un desorden armónico, necesario, permitido. Porque también ponerse riguroso con algunas cosas está bien, y riguroso con algunas cosas, otras por ahí no está tan bien, genera el efecto contrario. Si bien es cierto que las rutinas y el mantenimiento de cierto orden colabora para la cabeza sobre todo, y por ahí si te levantaste a las 5 de la mañana y tu hijo adolescente o tu hija adolescente está conectada mirando una serie, y bueno, déjala. Déjala porque la verdad es que al otro día no tiene, salvo que tenga una obligación muy temprano de conectarse por Zoom con la maestra de matemáticas o la profesora de inglés del colegio, bueno, esas sí son rutinas que hay que mantener. Pero en general, digamos, el desorden propio de una situación nueva eh, es natural, es esperable que suceda. Es como cuando te vas de vacaciones, viste que por ahí la primera semana de vacaciones los horarios no son los mismos que tenés cuando estás acá en la ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, mira, nos levantamos a las 10, desayunamos ya, y después almorzamos como a las 3 y compramos algo por ahí, o vamos a caminar por la montaña y después vemos qué comemos, estás como más relajado. Bueno, esa es una postura que podés adoptar también si querés en estos momentos. Y bueno, a ver, dale chicos, ok, no comamos todos juntos, se levantan, comen, se cocinan, hay comida hecha en la heladera, en el freezer, no sé, qué sé yo. Pero digamos, como más libertad en esos comportamientos, porque ya el encierro y la ansiedad que genera la pandemia está ahí, digamos, ¿no? Entonces, cargar sobre tintas, sobre cosas que generan un estado emocional negativo, no tendría mucho sentido. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación, sugerencia, algún Te hago tema que una quieran? pregunta. Sí, Hola, mi nombre es Pablo. ¿El sí. encierro en sí también es un factor de ansiedad o todo tiene que ver con lo que proyectamos o lo que no podemos hacer? No, el encierro también es un factor importante de ansiedad. Sí, y te diría que no lo comenté, pero una de las preguntas que estamos haciendo es las actividades que la gente está realizando muchas veces se ve dificultada por el espacio físico,
¿sí? Que no cuenta con el espacio físico. Mismo hay situaciones que vos por ahí no podés desarrollar porque estás compartiendo tu casa con gente que habitualmente no están, ¿sí? Porque en la vida diaria tenés libre, no sé, de última, de decir, bueno, salís a caminar, o llegaste a tu casa y justo no hay nadie, y bueno, aprovechaste para hacer algo que vos querías hacer, y hoy hay un nivel de convivencia y de, no digo de hacinamiento, porque por ahí hay gente que tiene casas grandes, pero el estar encerrado, o por lo menos no tener la libertad de poder salir cuando vos querés y hacia dónde querés, genera mucho malestar. Genera mucho malestar. Y bueno, ahí están los anticuarentena, y tenés un montón de manifestaciones en función de que, bueno, están restringiendo la libertad. Es decir, muchas lecturas, pero sí es cierto, y está estudiado, que la situación de encierro está generando mucho malestar. Está generando mucho malestar. Sí, 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 sí. Yo digo, yo no lo padezco porque yo vivo en el campo, entonces yo estoy por fuera de eso, pero tengo un montón de gente que vive en un dos ambientes, parejas que viven en un monoambiente, parejas con chicos que viven en un dos ambientes, y están encerrados, sí, genera mucho malestar, mucho, mucho. Porque, digamos, lo que va a pasar, la incertidumbre que tenemos para adelante es una variable. Sabemos que en algún momento va a cambiar, para bien, para mal va a cambiar. Para estar todos los días encerrado entre la misma pared, esa no cambia. No, claro, claro. Bueno, pero también está bueno saber que no cambia, porque eso por ahí podés modelar tu pensamiento en función de esa variable. Esto no va a cambiar, ¿sí? Que es lo que yo le digo a los deportistas míos. Miren, muchachos, no creo que volvamos a entrenar y a competir por lo menos hasta mediados de septiembre. Es decir, en el deporte hay un test que yo utilizo mucho, que es el test de síntoma de carga, que mide la tolerancia psíquica de los deportistas a determinadas situaciones. Una de las situaciones que mide es la tolerancia psíquica a lo que son las condiciones objetivas del medio, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones objetivas del medio? Aquellas cosas que vos no podés modificar, ¿sí? Jugás al básquet, vos tenés tu cancha de determinadas dimensiones, fuiste a jugar a Colegiales, que es una cancha más chica, no la podés cambiar, ¿sí? Esa condición no la podés cambiar, tenés que jugar en esa cancha más chica. Eso te puede generar ventaja, desventaja, malestar, bienestar, pero sin duda va a modificar tu pensamiento, va a modificar tu emoción y por lo tanto va a modificar tu conducta, ¿sí? En este caso, saber que vas a estar encerrado por lo menos por un mes y medio más, también va a modificar tu pensamiento, también te va a generar emociones y también vas a modificar tu conducta. Lo que tenés que tratar de hacer es, lo que hacemos habitualmente todos los seres humanos, es de adoptar conductas adaptativas, porque finalmente lo que nosotros buscamos todo el tiempo es adaptarnos a las condiciones del medio y cuando podemos modificar esas condiciones del medio para facilitar nuestra adaptación. La eterna pelea del hombre con el medio ambiente, ¿sí? Bueno, hoy no tenemos un medio ambiente moldeable. Tenemos un dos ambiente, un tres ambiente, un mono ambiente, no tenemos terraza, tenemos balcón, no tenemos balcón. Bueno, eso no lo podemos cambiar hoy. Bueno, tenemos que ser ingeniosos para adaptar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de relaciones interpersonales y nuestras actividades a esa cosa que sabemos que por los próximos 45 días no se va a modificar. También sabiendo que mucho de nuestro malestar, o gran parte de nuestro malestar, obedece a ese confinamiento. ¿Se entiende? Sí, Raúl, Cris Bellini tenía preguntas para hacerte. ¿Está Cris? Sí. Sí, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, básicamente la primera pregunta, la pregunta que tengo es ¿cómo manejamos esta ansiedad, ¿no? Fundamentalmente de no poder hacer el deporte que tanto queremos. Y también lo que decía usted al principio, ¿no? Este tema de que uno capaz que siente que pierde vida, en este caso puntual a nosotros, que somos ya grandes veteranos, tenemos esta sensación de que un año sin jugar es muchísimo para nosotros, porque nos quedan pocos años en la actividad. ¿Cómo manejarlo? Sí. Mirá, yo estoy armando ahora un estudio, hoy justamente lo terminé de corregir y de aportar algunas sugerencias que me hizo la gente del observatorio, una encuesta como la que venimos haciendo, pero específica del deporte, ¿sí?
Y una pregunta que introduje en la encuesta a partir del planteo de un par de deportistas que atiendo individualmente es el tema del retiro deportivo. Yo en Merlo tengo un jugador de 34 años, ¿sí? Que tiene un historial deportivo, que está jugando ahí, y el otro día me llama y me dice, mira Raúl, no sé si voy a continuar. Me dice, lo más probable es que me retire, ¿sí? Porque la verdad que nunca estuve 90, 100 días parado, y a mí me va a costar mucho ponerme en ritmo competitivo. Él venía jugando de titular, venía jugando muy bien, me va a costar mucho ponerme en ritmo para volver a competir al nivel que estaba, ¿sí? Y lo más probable es que me retire. Y entonces a partir de eso empezamos a trabajar con él situaciones hipotéticas de retiro. Es decir, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Que el año perdido, digamos, no lo vas a recuperar, ¿sí? No hay manera, es una condición objetiva del medio, no la podés cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenés que pensar? Decir, bueno, a ver, vos decís, bueno, ¿cuánto me queda poco? Evidentemente, bueno, me queda poco. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar también con esta post-pandemia, digamos, no? Va a haber cosas que no vamos a poder recuperar y eso va a requerir toda una ingeniería psicológica para adaptarnos a eso o para aceptar eso. Es decir, todo lo que perdés implica un duelo. Todo duelo tiene un proceso que va desde la negación, el enojo, la mediación, la depresión y finalmente la aceptación. Y recién ahí, cuando vos aceptás que eso no va a estar más, empezás a armar otra cosa, ¿sí? Bueno, vas a tener que transitar, digamos, ese proceso, decir, bueno, a ver, perdí este año, ¿sí? Obviamente, pensaba jugar 3 años más, ahora la verdad que tengo que pensar en jugar, porque además hay otra cosa, cuando volvamos a entrenar, no va a ser la vuelta al entrenamiento y a las 2 semanas la competencia. Vamos a necesitar todo un tiempo de adaptación fisiológica, biológica, mental, emocional, para volver a competir. Y lo más probable, como en algunos deportes, ya este año no se compita. Entonces tenés que empezar a poner la cabeza en modo año perdido, ¿sí? Eso seguramente te va a generar angustia, tristeza, bronca, no sé, alguna emoción te va a generar, ¿sí? Saber que puede pasar eso ya es empezar a preparar acciones para hacer frente a eso. Yo no te puedo dar una receta, ¿sí? Decir, bueno, mira, hace esto. Lo que sí te puedo decir es, mira, si es algo que vos estás considerando, es porque efectivamente crees en la posibilidad de que pase. Bueno, empezá a hipotetizar qué es lo que vos harías en ese contexto, ¿sí? ¿Qué harías? ¿Qué te pasaría? ¿Qué suponés que pensarías? ¿Cómo suponés que te comportarías? ¿Vale la pena seguir entrenando y compitiendo? ¿Te retirás temporalmente? ¿Abandonás? ¿Cambiás el deporte por otra cosa? Es decir, eso ayuda bastante a preparar el terreno, empezar a pensar opciones, aun cuando sea un juego. ¿Sí? Viste que a veces hipotetizamos, che, yo si me gano el loto, ¿qué haría? ¿Sí? Y empezás a pensar cosas que harías y hasta llega un momento en que te sentís que sí, que te puedes comprar el yate ese que querías, o que estás en París, o no sé. Digo, esto tiene que ver con un fenómeno que se produce en nuestro cerebro, es que el cerebro y empieza a ponerse en acción aún con la representación mental de la situación, no solamente con la situación real, ¿sí? Entonces, un ejercicio que yo te sugiero hacer en este caso es visualizarte, ¿sí? Dentro de 60 días. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cómo te verías dentro de 60 días? En el deporte, ¿no? Es decir, agarro mi deporte, yo juego al básquet. Bueno, a ver, ¿cómo me vería en 60 días? Y empezá a representar imágenes mentales de qué es lo que estarías haciendo en 60 días. Y vas a ver, vas a notar, si esa representación mental te está generando sensaciones y emociones como si lo estuvieras haciendo, bueno, quiere decir que todavía no perdiste la sensibilidad de la vivencia deportiva, ¿sí? Ahora, si empezás a visualizar o intentás visualizar como deportista en 60 días y te cuesta, te fastidia, no lográs imágenes claras, no lográs concentrarte, bueno, evidentemente ahí te estaría dando información que por ahí no te ves dentro de 60 días compitiendo, entrenando, jugando un partido. Digo, son actividades que nosotros habitualmente hacemos, como de proyectar la mente un poco, porque la mente tiene la capacidad de ir para adelante, de ir para atrás, de trazar situaciones hipotéticas, de establecer escenarios imaginarios, con el correlato fisiológico de como si eso estuviera pasando, ¿sí? Eso se llama visualización, o cualquier otra técnica que vos utilices. Pero en definitiva, digamos, para terminar de responder a tu pregunta, es decir, tratá de imaginarte
¿qué pasaría? ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Es decir, nosotros la mente no la ponemos todo el tiempo en modo presente, nos cuesta un huevo estar en el presente. Nuestra mente por lo general va para adelante o va para atrás, y nos desenfocamos del hoy, ¿sí? Por eso la incertidumbre, por eso la ansiedad, ¿sí? Porque si Clarísimo. quisiéramos ponerle mindfulness, estaríamos más conectados con el hoy, que con el mañana, con el ayer. ¿Se Te entiende? quería hacer una, Dale, dale. ¿Puedo hacer una no, Sí, claro. te quería hacer una consulta. Sí, No sé ¿me escuchan? te escucho, sí, claro. Ah, ¿qué tal? Gerardo, soy entrenador de vóley. Esto a veces pasa en forma aislada a los jugadores cuando tienen una lesión grave, una rotura de rodilla, también problemas familiares, Exactamente. pero que generalmente es aislado, ¿no? Y el resto continúa, pero el que lo está viviendo es una situación parecida, ¿verdad? Así es, así es. El otro día escuchaba a un entrenador que decía, vamos a tener que tratar a todos los deportistas en la vuelta como si vinieran todos de una lesión. No está mal, no está mal porque claramente son técnicas que nosotros utilizamos mucho en la rehabilitación de lesiones, ¿sí? Esto de seguir jugando el partido mental, porque no perdés la vivencia, ¿sí? En lesiones que un ligamento cruzado te lleva 8 meses de rehabilitación, y yo he trabajado con deportistas operados del hombro, operados de la rodilla, y visualizábamos partidos, visualizábamos situaciones de juego, porque la sensación corporal y las neuronas se ponen en juego. La representación mental genera sensaciones corporales como si estuviera pasando la situación. Que por eso por ahí nos excitamos ante la imagen de una situación erótica. Y vos decís, pero si no hay nada, pero sin embargo el mecanismo fisiológico se pone en marcha. Pero decís, bueno, tiene que ver con eso. Cuanto más clara es la imagen mental o la representación mental, más percibís y sentís las sensaciones. Pero sí, tiene que ver un poco con eso. Es similar a lo que le sucede a un deportista lesionado. Así es, Gerardo. Gracias. Gracias. No, por nada. Yo, Sí, yo había quería alguien... hacer una pregunta, ¿puede ser? Gabriela, ¿cómo no? ¿Hola? Sí. Hola, te Yo escucho. quería consultarte lo mismo, o sea, lo que vos estás diciendo me parece bien para los adultos, pero en los chicos, digamos, de una edad entre 6, 10, 12 años, que durante estos 100, 120 y pico, 130, 140 días, han empezado a adquirir otros hábitos, por ejemplo, los juegos electrónicos, la computadora, el aislamiento, porque lo que vos decís de buscar otras actividades está muy bien para los que están un poco más aislados, pero los que conviven entre sí llega un momento que no se aguantan y los chicos de por sí se han aislado más que los adultos. Entonces, Sí. ¿cómo recuperar el espacio que tenía el deporte con los chicos que hoy están haciendo otras cosas? Están mirando tele, series, jugando con los e-games. ¿Cómo lo ves? Mirá, lo veo difícil, ¿sí? Qué suerte. Veo que va... Sí, no, es que a ver, yo no le voy a mentir, digamos, ¿no? O sea, me parece que, es decir, primero, esa es una franja etaria que está por fuera de todas las encuestas, ¿sí? Es decir, no estamos encuestando a chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años, la verdad que no, siempre escapan es una población que siempre escapa a las encuestas, ¿no? Y te diría que lo que estamos conversando entre colegas psicólogos es ocupémonos cuando volvamos, ¿sí? De cómo recuperar la motivación por el deporte, de cómo recuperar la motivación por el entrenamiento, porque la verdad es que hoy no tenés otra opción que darle, ¿sí? Me ha pasado, yo trabajo con patinadoras, por ejemplo, tengo patinadoras de 12 años, 15 y 10 años, ¿sí? Que tienen realidades diferentes las tres. Una tiene la cochera del departamento que puede patinar, la otra vive con la mamá que está divorciada en 2 ambientes, no puede patinar, y la otra no quiere patinar, ¿sí? La consulta de los padres es, bueno, ¿qué hacemos? Mi respuesta, ¿sí? En esos casos es, bueno, tranquila. A ver, se suspendieron todas las competencias de patín a nivel nacional, sudamericano y mundial este año, ¿sí? No hay competencia, no hay mundial, no hay sudamericano, no hay panamericano, no hay argentino, no hay nada. No pasa nada si no patina,
¿sí? No pasa nada si hoy no se quiere poner los patines, si no quiere hacer la actividad física. Claramente los chicos, ¿qué es lo que han hecho? Han adoptado hábitos que les son más cercanos, que les son de más fácil acceso, ¿sí? Y que tienen que ver con esta fase cavilatoria que tienen los chiquitos, adolescentes o preadolescentes, que la tenían también antes de la pandemia. Lo que pasa es que esta pandemia lo que ha hecho es, digamos, generarle un escenario en donde esas conductas se pueden como potenciar, ¿sí? Porque ¿cuál es la pelea nuestra con los chicos? Perdón, pero a veces los papás creemos que los vemos achanchados a los... Digo Sí. que a veces los papás los vemos achanchados, y es como que queremos generarles más actividades y no dejarlos, porque de por sí ya se está comiendo más, se está durmiendo en horarios, como vos decías, los horarios se han desordenado todos, entonces uno como papá dice, pucha, pero esto en algún momento va a terminar, y no tiene que ser esta la normalidad, la de estar en la serie, en las computadoras, comer, en dormir hasta cualquier hora, en acostarte tarde. No, totalmente. Entonces, Mira, al principio digamos, había muchas ¿cómo vamos a salir? recomendaciones. Al principio había muchas recomendaciones de parte nuestra en donde tratábamos de decirle a la gente que siga con la actividad más o menos normal de cómo venía. Bueno, eso duró, te diría, un mes, 40 días. Después es imposible seguir adoptando conductas o hábitos normales en una situación absolutamente anormal. Es decir, como querés meter un cuadrado dentro de un círculo, no lo vas a poder hacer. Entonces, insistir con eso te va a frustrar y va a generar más malestar todavía. Entonces decidimos dejar de hacer esas indicaciones porque, digo, siempre vos tenés que tener una opción para ofrecerle, ¿sí? Es decir, tenés un perro, ¿no querés que haga sus necesidades adentro? Bueno, ¿qué le ofreces? Una caja con piedritas, ok, le enseñás a hacer sus necesidades en la caja con piedritas. O lo sacás a pasear y hace sus necesidades afuera. Ahora, si no tenés una opción, el perro o el gato va a hacer sus necesidades adentro, ¿sí? Y hasta por ahí eso va a ser normal, porque no tiene otra opción. Bueno, con los chicos pasa más o menos lo mismo. Es decir, no insistas en que hagan cosas que no tienen sentido. Porque si algo tienen los niños y los adolescentes es que le encuentran sentido a las cosas por ahí mucho desde una inteligencia más práctica que nosotros, ¿sí? Y para ellos la normalidad pasa por lo que está pasando, no por lo que debería pasar, ¿sí? Seguramente te dirán, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Si no puedo ir a ningún lado, si no puedo estar con este, si no puedo hacer... ¿Qué querés que haga? Juego los jueguitos. Y vos decís, no, bueno, pero no deberías, porque qué sé yo. Bueno, sí, bueno, ok, ¿qué hago? Y ahí te ponen una encrucijada vos. No, vení a ayudarme a cocinar. Bueno, dale, voy, te ayudo. Te pico la papa, te pico la cebolla, te pico la zanahoria. Listo, media hora, listo. ¿Me puedo ir a jugar? ¿Qué le vas a decir? No, ahora ayúdame a lavar los platos. Bueno, podés. Dale, lavar los platos. Y se va a jugar. No, bueno, ahora ayúdame a poner la mesa. Bueno, dale, te ayudo. Eso, ¿cuánto tiempo lo podés sostener sin que te manden a la casa de tu mamá, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Es ser, como, digamos, todos adultos, sobre todo los adultos, los niños lo tienen mucho más resuelto. Flexibilidad cognitiva, ¿sí? ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Es esta disponibilidad mental para ir como, decir, bueno, a ver, ok, vamos a ir por acá, vamos a ser flexibles con esto, vamos a tolerar un poco más esto, es decir, vos decís, y hay cosas que preocupan, es si está aumentando de peso, ¿sí? Bueno, es un tema que eso sí hay que mirarlo. Entonces, tus compras estarán más vinculadas a que no esté el pote de dulce de leche en la heladera, o dejarás de comprar alfajores, o dejarás de comprar cosas que engorden, porque no podés evitar que coma. Y como ahora no tiene la chance de ir al kiosco, de ir acá, entonces, bueno, le reducir, es decir, le pones un criterio restrictivo a algunas cosas que vos considerás que lo tenés que hacer, ¿sí? Pero después, yo te diría, y les diría que dejen que la cosa fluya, ¿sí? A ver, dentro de determinadas coordenadas, digamos, ¿no? Porque, digamos, hay cosas que vos no podés controlar, ¿sí? Salvo que tengas una clave que vos digas, bueno, a las 2 de la mañana se corta la internet en casa, y no hay internet para nadie, ¿sí? Bueno, listo, hasta las 10 de la mañana habilitamos la clave, tenemos internet. Digo, medidas más restrictivas de ese tipo, ¿no? Pero hay que ponerse en modo más tolerante. Por ahí, los chicos que me están escuchando están de acuerdo, los adultos que me están escuchando no estarán tan de acuerdo, pero bueno, tenemos que
digamos, es momento de por ahí hacer cosas que no nos gusta hacer para después sí hacer cosas que nos gustan hacer. ¿Cómo va a incidir eso en la vuelta? Hoy justamente una de las preguntas que introduje en esta encuesta para deportistas es, ya pensando en la vuelta, decir, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa del regreso al entrenamiento? Contagiarte COVID, lesionarte, no poder trasladarte al lugar de entrenamiento, son algunas de las opciones, ¿sí? Porque la verdad que no tenemos idea cómo va a ser la vuelta. No sabemos qué le va a pasar al deportista el primer día de entrenamiento después de la pandemia. No tenemos idea. Tenemos que indagar qué es lo que los deportistas perciben que va a pasar, para tener información, para ver qué es lo que mayoritariamente responda, y a partir de ahí diseñar alguna estrategia de intervención. Si no, estamos a ciegas, totalmente. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Por ahí no estás de acuerdo, pero bueno, está bien. Está bien, se acepta. Ahí Pablo quería hacer una pregunta. O sea que uno, si es entrenador, lo más sano sería para bajarle las ansiedades, primero ponerles un horizonte al que entrenás, porque si no le ponen un horizonte no siguen en la incertidumbre. Pero lo más sano sería es decir, bueno, este año está perdido, vamos a hacer cuando se pueda volver una temporada mucho más larga para nivelar y para llegar al nivel de competencia, y el año que viene, cuando se pueda competir, ahí arrancamos. Pero me parece que si vos no le planificás ya un futuro, van a seguir con toda esta historia. Sí, no, una de las cosas que se pueden hacer es, a ver, establecer nuevas metas, hay que establecer nuevas metas. Pero la de la competencia este año no. Yo creería que no. Es decir, a ver, estoy trabajando con un pentatlonista moderno que fue medalla de bronce en Lima y está clasificado para Tokio. ¿Sí? Tokio ya se pasó por el 2021. Entonces ya su meta de Tokio, él tiene que estar en Tokio en este momento. No está. ¿Sí? Se supone que los Juegos Olímpicos se van a hacer el año que viene. Él tenía este año el Panamericano Militar de Pentatlón en México y un Mundial en Hungría, no sé dónde. Me llama ayer y me dice, se canceló toda nuestra competencia este año. No vamos a competir. Acaba de comunicar la Federación de Pentatlón que no va a haber competencias este año. Bueno, y ahí es volver a trabajar otra vez sobre objetivos, porque estábamos trabajando hipotéticamente para el Mundial Militar de Pentatlón y para una World Cup que iba a haber en Hungría en septiembre, octubre. No se va a hacer. No va a haber más competencia de Pentatlón este año. Bueno, hay que reformular todo, objetivos, metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo, aspiraciones deportivas, etcétera, etcétera. ¿Qué sí podés trabajar en objetivos más individuales? Es decir, bueno, loco, aprovechá para mejorar tu elongación. Te voy a pasar una rutina de flexibilidad. ¿Sí? ¿Tenés espacio para trabajar media hora 3 veces por semana o 40 minutos 3 veces por semana la flexibilidad? Listo. Aprovechá para mejorar la fuerza abdominal o trabajar el core. Te voy a pasar rutinas de core. ¿Sí? O nos vamos a conectar 3 veces por semana, media horita, a trabajar el core. ¿Sí? ¿Tenés un cesto en tu casa, un aro, vos sos de básquet, bueno, mejorar la técnica de tiro. ¿Sí? Es decir, se pueden trabajar en la mejora de habilidades o capacidades condicionales, siempre y cuando el chico, el deportista, tenga los elementos, tenga la disponibilidad y lo pueda hacer. Es decir, ¿vas a volver a competir? No lo sé. Este año lo más probable es que no. Sí, creo que se va a volver a entrenar en algún momento, ¿sí? Que también va a ser toda una reingeniería. Decir, bueno, no vamos a poder entrenar todos juntos, vamos a tener que ir 10, después otro, pero no lo sabés. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tratar de transmitirle al jugador? Decirle, muchacho, acá no hay certezas. Igual tenemos que seguir trabajando, sí, tenemos que seguir trabajando. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar los objetivos. Vamos a trabajar en cosas que habitualmente por ahí, durante la temporada, no tenemos tiempo de trabajar. Por ejemplo, la mejora de la flexibilidad. Por ejemplo, la mejora de la coordinación. Por ejemplo, la mejora del conocimiento del reglamento. Por ejemplo, la mejora del entendimiento táctico o el análisis de video o, no sé, ¿sí? Que yo he hecho con los planteles con los que estoy trabajando un montón de actividades que fueron riquísimas, que si no fuera en este momento no las podría hacer. No las hubiera hecho nunca. ¿Sí? Entonces, bueno, aprovechar para eso.
Es decir, conocer más al deportista, establecimos charlas individuales y que cada deportista contara desde su inicio en novena de Vélez hasta ahora la primera y de dónde viene, y nos fuimos enterando todos de un montón de situaciones individuales que no las sabíamos, y compartíamos todos los días vestuario, y los domingos partidos, y viajes, y yo no sabía que Oscar, que es de Salta, él a los 11 años lo fichó River, y él viajaba 450 kilómetros de su pueblo a Salta Capital, se tomaba un avión, venía a Capital, lo esperaba un dirigente, jugaba el partido con 11 años y se volvía a Salta en avión. Y eso lo hizo durante todo un año. Me he enterado de esa historia. ¿Entendés? Bueno, se dio en este contexto que lo pudimos hacer, lo hicimos, se generó a partir de ahí toda una secuencia que todo el mundo quería contar su experiencia, y mejoramos un condimento que es la cohesión grupal, a partir de ir contando historias personales. El grupo se fue como uniendo mucho más, porque digamos, hay lazos más fuertes, porque una cosa es que vos te vincules y tu cohesión sea fuerte con alguien que vos no conocés, y otra cosa es cuando lo empezás a conocer. Te acerca, ¿sí? Saber el nombre de los hermanos, de que el papá se murió cuando tenía 14 años, que el otro no sé qué, que el otro no pudo ser inferiores, y que el otro viajaba en colectivo porque de colado, porque no tenía, no sé, qué sé yo, un montón de historias. Bueno, empezar a hacer ese tipo de cosas. Organicé un concurso de fotografía. Dile, bueno, muchachos, esta semana a cada uno le saca 3 fotos aparte de su casa. No a personas, aparte de su casa. Y nada, con el cuerpo técnico hicimos un jurado. Al fin de semana elegimos las 3 mejores fotos, armamos un videíto con un tema musical, lo pasamos en, qué sé yo. ¿Vos decís qué tiene que ver esto con el fútbol? Nada. No mejoró cómo le pega la pelota, no mejoró la ruta de pases, no mejoró. Bueno, por ahí es momento de mejorar otras cosas, de descubrir otras habilidades, de ejercitar otras capacidades. Leer el reglamento, interpretar el reglamento, no sé, organizar un curso online sobre interpretación del reglamento de básquet, qué sé yo, vos por ahí le preguntás hoy a tus jugadores, bueno, ¿cuánto mide la cancha de básquet? Y no te la saben decir. Bueno, muchachos, pónganse a estudiar el reglamento, qué sé yo. Entonces digo, que son actividades que tienen que ver con el enriquecimiento del background del jugador, que si estuvieras en competencia y pensando en el partido del sábado a la tarde, por ahí no las haces. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para poner en juego también creatividad de parte de los entrenadores y de los mismos deportistas, para mejorar otras capacidades, ¿no? Yo quería aprovechar, si nadie más va a preguntar ¿sí? algo, viéndolo desde el otro lado, porque haciendo poco en todo lo que tiene que ver con la ansiedad y sobre todo con los chicos. Digo, viéndolo desde otro lado, ¿esto no sería también una oportunidad por ahí para pensar o evaluar que también cuando estamos en tiempos normales, en antigua normalidad, a veces como que se los sobreexige también a los chicos, digo, porque a veces nos pasa que vemos chicos en el club que van doble escolaridad, de la doble escolaridad van a entrenar y del entrenamiento, o sea, no tienen un minuto por ahí para descansar o para el ocio mismo, digo, capaz que no les impactaría de la misma manera. Sí, sí, sí. No, sin dudas, este periodo nos va a hacer revisar un montón de cosas, y una de esas cosas es la sobreagenda de los chicos. Por lo general, la mayoría de nuestros chicos están sobreagendados, que si no tienen inglés, tienen psicólogos, si no tienen psicólogo, tienen entrenamiento, si no tienen entrenamiento, tienen doble escolaridad. Producto de las necesidades, a ver, no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre estas cuestiones, es simplemente una descripción, y es como decís vos, seguramente esto nos va a permitir también decir, epa, qué errado que estábamos, o qué equivocado que estábamos, o qué cargados que están los chicos durante... Porque también los pibes, y por ahí retomando un poco la pregunta de la señora anterior, que los pibes se pasan muchas horas con el game, o los jueguitos, o esto, bueno, también están haciendo cosas que en tiempos normales no pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, permitíselo. Nunca en el año se puede quedar hasta las 3 de la mañana jugando un jueguito en red. Nunca lo puede hacer. Porque se tiene que levantar a las 6 de la mañana, porque a las 7 tiene que estar en el colegio, porque a las 4 tiene que estar en básquet, porque, digo, y eso está bueno, porque nos están mostrando también cosas que por ahí en la dinámica diaria no las vemos, y vamos como dando por sentado que son así, ¿sí?
Y la verdad es que acá nosotros veníamos, el otro día usaba esta metáfora con un jugador de vóley, que mira, vos venías a 180 por hora y ahora tenés que andar a 20. A 180 no mirás las cosas que mirás o que ves a 20 por hora. Bueno, empecemos a mirar las cosas que podemos mirar a 20 por hora. Seguramente nos va a modificar mucho el panorama y nos va a hacer pensar mucho diferente y nos va a hacer... Es decir, yo particularmente, personalmente, tiendo a tomar las situaciones como oportunidades. Trato de transmitir esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto es una oportunidad finalmente. ¿No la elegimos? No. ¿No la buscamos? Tampoco. ¿No nos gusta? No nos gusta. ¿Es desagradable? Es desagradable. Pero no deja de ser una oportunidad para poner en juego algunas áreas de nuestra mente que por ahí no las pusimos en juego nunca y no las pondríamos en juego nunca si no nos hubiera tocado esto. ¿Sí? ¿Que es desagradable? Es desagradable, sin duda. Pero bueno, ya está. No podemos modificar esto, no podemos cambiar esto. Bueno, veamos de qué manera, insisto con este comportamiento humano en general, encontramos o buscamos conductas adaptativas a esta nueva situación y transformamos la amenaza de la pandemia en una oportunidad para mejorar nuestros vínculos, para revisar nuestros vínculos, para revisar nuestras motivaciones, cambiar nuestros objetivos, replantear nuestras metas, qué sé yo. Me parece que la cosa va un poco por ahí. Está bien lo que preguntás. Me parece que hay que tener más consideración y poner mucho más en ejercicio este concepto de flexibilidad cognitiva, que tampoco estamos acostumbrados a modificar cosas, porque bueno, no, son así, estas cosas se hacen así. Bueno, ahora nos están demostrando que hay un montón de cosas que se hacían así que nos sirven por una mierda, que tenemos que modificar. Bueno, la resistencia al cambio es muy grande en el ser humano. Y eso se ve en cosas cotidianas, almacenamos cosas o guardamos cosas o compramos cosas que después no las usamos nunca en la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene tener esto? Bueno, hoy estamos viendo que hay un montón de cosas que no tienen sentido y un montón de cosas que por ahí tendrían sentido, por lo menos indagar, explorar, como alguien decía, bueno, ser más creativos, ver qué otras posibilidades nos ofrece el deporte que estamos haciendo, ver qué otra posibilidad de relación tenemos con nuestros hijos, ver, qué sé yo, detenernos un poco más. La verdad que para mí, no digo todo, insisto, a ver, por ahí me dice, bueno, ¿y este qué se cree? Que es el Dalai Lama. No, también me creció la barba, pero no estoy lejos del Dalai Lama. Pero sí por ahí animarnos a explorar en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras conductas, cosas que por ahí en otro momento no lo haríamos. Y también a aceptar cosas que en otro momento no aceptaríamos, o a revisar cosas que en otro momento no revisaríamos. Es decir, también tengamos en cuenta, y yo soy bastante responsable con esto, que si zarandeamos mucho algunas estructuras, por ahí no estamos en condiciones de procesar lo que la zaranda mueva. Y justamente uno de los reclamos que estamos haciendo los psicólogos de poder trabajar tiene que ver con eso. Porque mucha gente está en este proceso de revisión y se contenta con cosas que no está pudiendo manejar porque no tiene las herramientas, y ahí es donde necesita la consulta del psicólogo. Pero bueno, ahí estamos en esa pelea. Pero sí, es correcto lo que vos decís de la sobreagenda y de permitirle a los chicos por ahí un poquito más de libertad y de aceptar que están haciendo cosas por ahí exacerbadas, pero que en otro momento no las harían ni 5 minutos. Entonces, tolerar un poco más eso está bueno. Ahí una de nuestras compañeras nos puso una pregunta en el chat. Algo igual ya creo que lo estuviste respondiendo, pero bueno, por ahí para hacer un repaso, un resumen. Dice Clara, los tips prácticos para los docentes para llevar a los chicos durante este tiempo. Para los docentes, ella es docente, evidentemente. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa puso en evidencia esta pandemia? Que nuestro sistema educativo... Hola. Perdón. Sí. ¿Qué tal, sí. Raúl? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que esa pregunta la había tirado en el chat hace un buen rato atrás. Okay. La verdad que vos fuiste hablando y la verdad que fuiste tocando bastante el tema a nivel estrategia. Pero bueno, una de las cosas, ya que estoy con la cámara prendida, que yo soy una de las profes de acá del club, soy entrenadora de las chicas de básquet, y bueno, nada, justamente nos encontramos los profes con el desafío constante de tratar de acompañar a los chicos y a las chicas en este momento que, como estás diciendo vos, es un momento de
de tanta irregularidad y sobre todo de tanta inestabilidad emocional. Y entonces la verdad que muchos de los profes nos encontramos ante estos bajones anímicos que están teniendo los chicos, y realmente es frustrante para nosotros, si bien es algo que nos excede, es frustrante para nosotros no poder darle las herramientas, o no poder ayudarlos, o no poder colaborar, y obviamente uno trata de ponerle creatividad y ingeniárselas, pero bueno, realmente para los profes es todo un desafío. Sí, sí, y también, digamos, los profes tenemos que empezar a aceptar, que también es algo que por ahí no haríamos en otro contexto, que tenemos limitaciones, y que hay cosas que no vamos a poder abordar, ni resolver, ni ayudar, ¿sí? Porque también, es decir, todos nos ponemos de un lado y tratamos de mejorar nuestra asertividad para el otro lado, pero también a nosotros nos pasan cosas, ¿sí? Y también nosotros lidiamos con un montón de dificultades y de imposibilidades y de falta de herramientas que vos decís, bueno, ¿y qué hago? Si por ahí no tengo los recursos, no las tengo, no te puedo ayudar. Y también es momento de decir, mirá, la verdad que no puedo. Es como le decía el otro día a un profesional, mirá, la verdad que me estás preguntando lo que no sé qué decirte. Dice, no, pero ¿cómo no sabes qué decir? No sé, no sé, no te puedo ayudar. ¿Sí? Entonces, digo, más allá de que uno pueda sentirse frustrado o sentirse que por ahí no está a la altura de, bueno, también es lo que le pasa a uno. Y no está mal en este momento decir, mira, te puedo acompañar hasta acá. No puedo más que esto. ¿Sí? Porque también me pasan cosas a mí. ¿Sí? Uno cuando hablo, cuando está, es decir, tengo colegas de la educación física, yo además de psicólogo soy profe de educación física, y tengo colegas que están trabajando en colegios que me dicen, mirá, negro, no puedo más, me dice, porque la Dirección General de Educación no nos permite exigir a los chicos que prendan la cámara, ¿sí? Por una cuestión de protección al menor, no sé qué. Entonces me dice, le estoy dando clase de educación física a 35 cuadraditos negros, que no sé si me están escuchando, me están mirando, están en el baño, están durmiendo, están viendo tele, y no puedo modificar eso. Y yo estoy acá haciendo, bueno, dale, vamos a hacer esto, y me siento un boludo. ¿Y qué vas a hacer? No te lo permite el sistema, no puedes obligar al pibe a que prenda la cámara, no lo puedes hacer. Bueno, aceptá, entendé, bancátela, que esto es así, y es así. Yo ayer, ahí vi que una mamá preguntó el tema de las clases virtuales, las clases presenciales les gustaban, las clases virtuales no. Ayer di el último teórico, yo soy titular de la Cátedra de Psicología del Deporte en la Facultad de Psicología de la UBA. Ayer di el último teórico virtual vía Zoom. Y después le decía a los estudiantes, es la primera vez que voy a finalizar un cuatrimestre sin conocer personalmente a mis alumnos. ¿Sí? ¿Y qué me genera esto? Y bueno, emociones nuevas porque nunca me pasó en la vida. Nunca en la historia de la universidad se dictó un cuatrimestre totalmente virtual, con evaluaciones, con defensa de tesis, con graduaciones. Hay gente que se gradúa y no pisó la facultad este cuatrimestre. Entonces decimos, bueno, ¿y qué hacemos ante eso? Y la verdad que no tengo idea, porque es la primera vez que pasa. Yo puedo suponer o diseñar estrategias o pensar estrategias, pero la verdad es que cuando arrancó el cuatrimestre, yo no pensaba que iba a terminar el cuatrimestre de la misma forma que lo arranqué, por este aparatito. O sea, mis alumnos este cuatrimestre me vieron igual que ustedes, cosa que no me pasó nunca. Está bien, está mal, está bueno, no, qué sé yo, no sé, no estoy en condiciones en este momento de hacer una evaluación de eso. Pero fueron las cartas que estaban echadas y con las que tuve que jugar. Y bueno, jugué de la mejor manera posible, aprendiendo a manejar Zoom, aprendiendo a compartir un PowerPoint por Zoom, aprendiendo a Google Meet, es decir, aprendiendo a editar un video, aprendiendo. Por eso decía el tema de la oportunidad. ¿Sí? La verdad que si no lo tomamos como una oportunidad o como un desafío y lo percibimos como una amenaza, la batalla va a ser muy difícil. Digo la batalla en términos de graficarla, ¿no? Y ahí nos vamos a estresar mucho, porque el estrés es un balance negativo en relación es decir, este es un termo y este es un mate. Si el mate es más chico que el termo, no encuentra la manera de pasarlo, no tiene estrategias para superar este obstáculo, se va a frustrar.
tiene que buscar alguna forma, por el costado, por este costado, por arriba, por abajo, tengo que poner la cabeza a trabajar en qué estrategias tengo que tener para superar ese obstáculo, para no estresarme. Y si me estreso, bueno, aceptar que en este momento es posible que me estrese porque no hay recursos, no tengo manera, ¿sí? Entonces también saber que no cuento con los recursos, que no hay chance de comprar en ningún lado recursos, que no puedo ir a terapia psicológica, no puedo hacer esto, bueno, me tocó esa. La verdad que, bueno, es decir, la gente menos afectada por esta pandemia es la gente mayor, y que a su vez es la más afectada por la pandemia. Pero lo que responden mejor a las encuestas psicológicas, en cuanto a incertidumbre, angustia, ansiedad, depresión, son los adultos mayores, no tienen problema. Es bajísimo el porcentaje de malestar psicológico en esa franja etaria, y es altísimo el porcentaje de mortalidad en esa franja etaria. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo puede ser que la gente que más riesgo de morirse tiene es la que menos preocupada está? Bueno, tiene que ver con la experiencia, con los ciclos de vida, con las herramientas, con los recursos, y con todo ese montón de cosas que los chicos, y nosotros por ahí, o la gente de 30, 30 y pico, no las tienen, ¿no? Pero bueno, un poco es eso, ¿eh? Bueno, no sé, ¿algo más? Dani, Hernán, si no... Perdón, yo quería hacer un comentario, soy Ricardo. Creo que todos hemos consensuado, todos entendemos que esta pandemia y su consecuencia de la cuarentena nos provoca, entre otras cosas, pero casi todos estamos de acuerdo, ansiedad, ¿no? Y que tenemos que buscar formas de mitigar la ansiedad. Y creo que una forma de mitigar la ansiedad es teniendo una buena comunicación con los cohabitantes, ¿no? Ya sea la pareja, los hijos, los padres, con quien estemos, para buscar consensos y ponerle también una dosis de permisividad a algunas cosas. Pero creo que en esto de buscar consensos y de buscar algún elemento mitigante, a mí se me ocurrió pensar en algo que no se habla mucho, ¿no? Creo que esta pandemia es inédita, pero es absolutamente inédita en la historia de la humanidad. Porque alguien podrá decir que hemos tenido en el medioevo, la gripe amarilla, la fiebre amarilla, mejor dicho, la gripe española. Sí, hemos tenido otras pandemias, pero nunca una como esta. ¿Y por qué? Porque hoy los medios de comunicación, y hablo de los medios de comunicación física, hacen que un virus que nació supuestamente en China, en una semana dé la vuelta al mundo. Esto es inédito. Yo creo que esto es lo que tenemos que hablar, y ante situaciones totalmente inéditas tenemos que buscar mayor grado de comprensibilidad de la situación, ¿no? Y también, y para terminar y no aburrir, creo que hay que poner en contexto lo que nos pasa, ¿no? Nosotros estamos todos muy preocupados porque el objetivo de esta charla es el deporte, pero yo le diría a un hijo o a alguien, yo ya tengo edad para tener nietos, no hijos, mis hijos ya son grandes, no viven conmigo, pero lo que yo le diría a alguien que quiere manejar chicos es que hay que buscar un diálogo y hay que explicar todo esto, y también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Pues nosotros estamos preocupados porque no podemos hacer deporte, este es el objetivo de esta charla. Pero yo también lo que le hablaría a mis hijos, o a mis nietos, o a un grupo etario más pequeño, es que hay mucha gente que está sufriendo, pero no está sufriendo porque no puede hacer vóley, está sufriendo porque no puede acceder a su trabajo, no puede acceder a la comida, está sufriendo porque en 14 metros cuadrados o en 16 metros cuadrados está viviendo 4, 5 o 10 personas, y están sufriendo porque no tienen los recursos mínimos para poder vivir, donde hoy estamos viendo que hay una caída en el Producto Bruto en un año del 26%. Entonces, no quiero con esto caer en mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero sí, tal vez hablar un poco del vaso medio lleno y medio vacío. Aquí sí que vale la pena hablar de todo esto. Y sí, hablar un poquito del contexto, ¿no? Porque está muy bien, no podés jugar a la pelota, no podés entrenar en vóley o no podés patinar. Te entiendo, fíjate qué podemos hacer, cómo lo podemos manejar, pero también quiero que sepas que hay gente que le pasa todo esto. Y, insisto, no es buscar un consuelo al lado de alguien que le va peor que a mí, sino que ponerle un matiz de realidad a la situación, y nosotros estamos frente a una computadora con calefacción, con luz, con energías de diferente naturaleza, con juegos, y hay chicos que están en medio del barro, o familias que están en 14 metros cuadrados, ¿no? No quiero con esto
minimizar la situación ni descalificar lo que sentimos, que ciertamente es muy válido, pero también hay otras realidades, ¿no? que tenemos que ver, y que capaz que eso nos sirven como para mitigar en una charla, ya que tenemos tanto tiempo ahora, en una charla, y si a alguien le interesa invitarlo, ¿por qué no te metes en internet y te fijas cuántas pandemias hubo en el mundo y cómo las manejaron, y si hay algo parecido a esto? Vamos a ser casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Y hablar un poquito de este tema que no nos toca tan de cerca a nosotros, pero que está ahí, latente, ¿no? Simplemente esto quería compartir con ustedes, ¿no? No, coincido, por eso yo arranqué este taller con datos más generales, digamos, ¿no? Y diciendo que básicamente a la mayoría de la gente le está pasando, es decir, esto de decir vos mal de mucho con solo de pocos no es aplicable, pero tal vez en este caso sí. Es decir, nos está pasando, no solamente lo que le está pasando a la población argentina, al mundo en general, de esta imposibilidad de salir, de esta imposibilidad de hacer un montón de actividades, inclusive extradeportiva, no podés ir a un concierto, no podés ir a ver un espectáculo musical, no podés ir a un cine, no podés, tengas o no la posibilidad. Acá hay una cosa que nos iguala a todos, lamentablemente, que es esta pandemia. Hay gente que tampoco podía antes de esta pandemia, y tampoco va a poder después de la pandemia. La particularidad es que en este momento no puede nadie, ¿sí? Entonces, bueno, entiendo, a mí me parece muy interesante esto de contextualizar los hechos, ¿no? Porque vos no podés analizar o describir o hipotetizar sobre algunas cuestiones si no tenés en cuenta el contexto. Nos ha tocado tal vez si estuviéramos en China sería otro, si estuviéramos en otro, no sé, mismo pasa acá en la Argentina. Yo soy misionero, tengo toda mi familia en misiones, mis padres, mis hermanas. Ellos están en otra realidad. Están en otra realidad. Ellos pueden salir, los chicos del fútbol están entrenando, mis sobrinos, mis nietos no tengo nietos, digo, pero mis hermanas están yendo a la casa de mis padres, mi padre tiene 90, mi madre tiene 80, y los están yendo a visitar y no hay problema. Y bueno, acá nomás, a 1000 kilómetros, hay otra realidad y otro contexto, y les pasan otras cosas, ¿sí? Pero bueno, nada, está bien lo que decís, está muy bueno el aporte. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Raúl, Ricardo es el presidente del club, y también en la charla está la vicepresidenta del club, Gabriela, que es la otra señora que te preguntó, que están presentes en la charla. Yo quiero volver a agradecerte. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por estar. Estamos trabajando mucho sobre los docentes para esto de poder controlar las ansiedades propias y la del grupo que nos toca. Así que la charla de hoy fue realmente muy enriquecedora en ese sentido. Sentimos que vamos a estar en el regreso en un lugar contrario al que estamos habitualmente, que es el de empujar los límites, sino ponerlos para evitar el tema de lesiones y el tema de todo lo que está pasando como experiencia en los países que ya abrieron al entrenamiento, que las cuestiones que están sucediendo no son demasiado positivas. En cuanto a contagios y en cuanto a lesiones y vuelta del jugador a la competencia. Me quedó mucho esto de es como si tuviéramos un equipo completo de lesionados que vuelve a la competencia. Fue buenísimo el ejemplo de Gerardo, solo que ahora no vamos a tener uno, sino que los de básquet vamos a tener 12, los de fútbol tendrán 24. Totalmente. Así que bueno, volver a agradecerte para nosotros es un espacio muy enriquecedor y de mucho crecimiento. Tratamos de apuntar cada semana a que no sean semanas perdidas, sino semanas ganadas en esto de hacer todo lo que no podemos hacer cuando la actividad es normal. Y este encuentro fue realmente muy, muy grato y muy enriquecedor. Bueno, me alegro mucho, les agradezco la invitación a Dani Mercado, que fue el que me conectó, al que conozco de mis épocas de papá de jugadores de colegiales. Y bueno, nada, un placer, espero realmente haber podido aportar algo de lo que vengo trabajando y nada, que sirva, que todo es útil. Me parece que en este momento es oportunidad tras oportunidad, y la verdad que bueno, un placer, muchas gracias por la atención. Veo que hay mucha gente conectada, les agradezco las preguntas, los comentarios, las sugerencias y sobre todo la atención, la verdad que un placer. Y nada, a disposición para cuando necesiten.
y vamos que se puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Nos estamos viendo. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Raúl, gracias. Chao, Dani, nos vemos. Chao, chao. Raúl, hola, perdón. Mi nombre es Greta Maggi y ella es Marina Maggi. Y tenemos un pedido de nuestros papás, que son el gringo y la gringa Maggi, que te mandamos un saludo. Ok. Gabriela Bravo y el gringo. Buenísimo. Un abrazo grande. Buenísimo, buenísimo. Están acá los dos. Están por ahí. Que aparezcan, ¿a dónde están? Hola, negro. ¿Qué haces, Grita? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Un gusto verlos. Un gusto verlos. Muchas gracias. Querido, un beso grande. Muchas gracias. Qué lindo verlos. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por todo.